el 2002, por una circunstancia que me acerca al tema del maltrato y de la violencia, pues empiezo a investigar sobre ese tema, hago marchas, empiezo a decirle a las víctimas que no se queden calladas, que hablen, que denuncien, que no les dé miedo dar la cara, porque eso es lo que pasa, nos da un pánico terrible. Empiezo a promover, yo trabajaba en mis horarios en los medios, pero antes y después de los programas en los que estaba, escuchaba gente, siempre he escuchado gente, todavía la sigo escuchando, porque me parece que hay una necesidad inmensa de poder compartir las historias de vida, que son fuertes, que son muy tristes, que causan muchísima indignación, sí, pero pues hay que escuchar a las víctimas siempre. Por eso es tan importante que cuando hablamos también de las víctimas mujeres y todas y todos en el marco del conflicto armado interno, de escuchar a las víctimas, de hacer esa memoria histórica, de ponerlas en un tratamiento con psicología, con psiquiatría, con el que toque, pues es muy importante porque se hace como una catarsis, eso ayuda a liberarse de esa carga que llevan normalmente las víctimas. Empecé con las niñas, realmente, desde el Consejo de Bogotá, aunque ahí iba pegadito el tema de mujeres adultas mayores, de mujeres con discapacidad, y estuve 2 periodos en el Consejo de Bogotá, dejamos 9 acuerdos de ciudad, y al trabajar, además les confieso algo, es que mis colegas decían que eso iba a ser imposible, ¿no? Que no iba a ser tan fácil, porque cuando yo empezara a hablar de violencia física y de violencia sexual en el Consejo, se me iban a salir del recinto, se iba a desbaratar el quórum y se acababa la sesión. Entonces lo que hacía era como sentarme curul por curul con cada uno de los cabildantes, de los concejales, y les llevaba cifras, los sensibilizaba, les mostraba. Había unos muy conectados y muy sensibles. El primer periodo lo trabajé con Gilma Jiménez, que en paz descanse. Gilma, apenas llegué al Consejo de Bogotá, ella ya estaba ahí, venía trabajando lo de los muros de la infamia, y yo la acompañé después en el comité promotor para la cadena perpetua y para abusadores, secuestradores, violadores, ¿no? Asesinos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, el presidente Santos hace 2 años larguitos me ofreció trabajar con él, hace como 2 años y medio. Primero me preguntó qué había hecho en el Consejo, qué tipo de acuerdos de ciudad había dejado, y me dijo que si quería ahora trabajar, que ya las niñas por las que venía trabajando ya eran unas mujeres y que trabajara ahora por ellas y que cómo me parecía, y yo acepté el reto. Ha sido muy importante, muy interesante, me encanta compartir con las mujeres en toda su diversidad, mujeres afro, con las mujeres gitanas, las mujeres rom, su cultura es bien importante, bien interesante, diferente. Las mujeres indígenas son maravillosas, las afro, las palenqueras, las raizales, absolutamente todas. De verdad que a mí me gusta mucho escuchar y compartir. A veces hemos tenido con el presidente y con la primera dama unos espacios en fechas especiales, coyunturales, en la que él se sienta con 80, 100 mujeres diversas, las escucha, les llevan cosas de sus regiones a la primera dama y a él, pero también les llevan propuestas y también les llevan la realidad del país, que es muy importante estar absolutamente conectados con eso. Siempre, a ver, yo el último, no sé si lo debo mencionar, pero yo creo que sí, pero el último trabajo en medios de comunicación en el que estuve fue La Luciérnaga, trabajaba en Caracol Radio, y entonces, antes y después del programa, me iban a buscar mujeres, pero lo curioso es que yo pensé, después de la marcha, cuando hago la marcha y se llena la Plaza de Bolívar, llovía impresionante, pero ahí estaban ellas y se mantenían, iban hombres también, menos, pero iban también solidarios y comprometidos con este tema y con esta causa, pero la verdad es que
antes y después del programa yo las escuchaba. Cada vez que yo aparecía en un medio de comunicación y me sigue pasando, o sea que yo sé que me van a buscar. Pero cada vez, y porque me gusta tener esas oficinas donde trabajamos por las niñas, niños y adolescentes desde esa época, oficinas de puertas abiertas, ¿no? No que sea tan difícil llegar a nosotros, sino que de verdad cuenten con nosotras y podamos compartir tantas cosas. Pero ellas llegaban, me buscaban y descubrí algo, es que yo pensé que me iban a llegar más casos de infancia víctima ¿no? de tantas vulneraciones, violencias y cosas, pero me llegaban mujeres mayores que habían vivido la violencia en carne propia, que habían sido víctimas de violencia sexual. Recuerden que el forensis de medicina legal y el mismo director, el doctor Carlos Valdés de Medicina Legal, siempre dice, cuando entrega el forensis a los medios y a todas y a todos, dice que el mayor maltrato, la violencia, se vive al interior de las familias. Que lo que hacemos en la Consejería para la Equidad de la Mujer es que la orientamos a través de esta línea, por ejemplo, ¿no? Pero nosotras también las orientamos y hay unas expertas en género y cada una desde su tema, desde su territorio, desde su experiencia y compromiso y tareas que tiene, pues va apoyando, aportando, orientando. Y eso básicamente es lo que hemos hecho durante toda la vida. Hay cosas que no son competencias nuestras, la mayoría, ¿no? La Consejería es el ente rector de la política pública de equidad de género y lo que hacemos es estar ahí dando esa asistencia o esa línea técnica sobre los derechos humanos de las mujeres, básicamente, acompañando en los territorios a nuestros pares, que son las secretarias de la mujer, a las gobernaciones, a las alcaldías, a las organizaciones de mujeres que son pero fundamentales. Ellas hacen una incidencia pero importantísima en los planes de desarrollo, por ejemplo, o en la misma Mesa de La Habana, por ejemplo, estuvieron ahí súper presentes, aportando. Se hizo una subcomisión de género en la Mesa de La Habana y fueron muchas víctimas. De 60 víctimas que fueron a hablarle a los ojos, mirando a los ojos a las personas de las FARC, de 60 víctimas, 36 eran mujeres, ¿no? Entonces, el tema es importante, de verdad que sí, y hay que escuchar. Nosotras lo que hacemos es básicamente hacer, aunque no somos órgano de control, sí tenemos unos espacios muy importantes que son unos comités de seguimiento a la política pública. Ahí está el COMPE 161, donde está cultura, educación, donde está salud, donde está el eje, que es importantísimo el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Entonces, como usted muy bien le ha dicho, porque me sonó como que sabe mucho de género, la verdad es que en esa transversalización lo que hacemos es llevar toda esta información, todos estos insumos, toda esta política pública que afortunadamente el país tiene, con el que las mujeres cuentan, ¿no? Pero lo que hacemos es transversalizarlo en unos espacios. Cada una de las asesoras se encarga de unas entidades, ¿sí? Entonces ahí mantenemos ese contacto, esa articulación y ese compartir tanto desde las competencias de ellos, desde los presupuestos sensibles al género que ellos manejan, desde las funciones y tantos otros espacios que compartimos. Entonces lo que hacemos precisamente, la próxima semana tengo una reunión con la ministra de Educación. Entonces vamos a mirar qué pasa con lo que contiene la ley 1257-2008, donde precisamente nos habla de esa cátedra de derechos humanos, donde están precisamente los derechos humanos de las mujeres. Hacemos un trabajo muy de la mano, hasta con la unidad de protección, por ejemplo, que hay unas lideresas, ¿no?, que vivieron también la violencia, después se convierten en pues, personas que llevan todo el tema a sus comunidades, pero a veces, muchas veces, reciben amenazas. Entonces hay que hacerles también un seguimiento. Hay algo que se llama el CERREM de mujeres víctimas y se revisa a ver en qué condiciones están ellas y su entorno. Cada violencia nos dicen que ellas nunca
pensaron que tal cosa era una violencia o que muchas han vivido la mayoría de las violencias que están acá. O con las niñas, con las jovencitas, con las mujeres muy jovencitas, porque ustedes saben ahora cómo es el trato, cómo son las palabras, los jóvenes y las jovencitas se tratan fuertes, se empujan, entonces cuando ven que esto está aquí y ven que eso no se debe hacer o que la pareja nunca tampoco pues, o sea, debe vulnerarle ni bloquearle su autonomía ni para vestirse, ni para maquillarse, ni para decidir si hace lo que quiera hacer. Entonces ahí es cuando ellas reaccionan y dicen, uy, yo no sabía que eso era una violencia o que, ¿sí? Entonces es importante compartirlo con todas y todos, pero con la gente joven a mí me encanta compartir este violentómetro. Hay un video por si lo quieren ver en YouTube, es importante que le pongan, es Violentómetro Colombia, porque esta herramienta fue diseñada por unos estudiantes de una universidad en México. Y entonces lo que hacemos nosotras es promover y se puede usar para temas, para hacer pedagogía, entonces no hay ningún problema. Y hicimos el video para promoverla y ahí le damos crédito a la Universidad de México también a estos estudiantes que tuvieron esta maravillosa idea, ¿no? Entonces esta es una herramienta también que nosotras usamos, es importante. A los televidentes de Zoom, muchísimas gracias por hacerle este seguimiento importante a todos los temas que tienen que ver con las mujeres en Colombia. Aquí estamos, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Es importante que esta articulación no solamente sea interinstitucional, sino ni con los medios de comunicación, como lo hacemos todos los días de nuestra vida, sino con ustedes. Ustedes son vitales en este crecimiento, en este aporte y en este cambio importantísimo que necesitamos en esta sociedad donde todavía tenemos muchas cosas por aprender, por corregir, por avanzar, por mejorar. La consejería es una consejería de puertas abiertas totalmente, así que las inquietudes sobre los temas de las mujeres pueden contar con nuestro apoyo, con nuestra orientación, con nuestro acompañamiento. Aquí estamos desde la consejería y sabemos que contamos con ustedes siempre.